Esclavismo. Una mirada retrospectiva a la condición del sujeto negro. El tema del esclavismo es un tópico que está presente en varios periodos de la historia. Se sabe que esta forma de tratar, o más bien someter a las personas, ha pasado por varios siglos, en donde el propósito ha sido privar a las personas de su libertad con intereses personales, económicos y comerciales. Al formarse las primeras clases sociales, surge una posición dominante, de forma casi intrínseca, que comenzó a someter al resto de las clases y sectores. Los contextos sociales, a lo largo de la historia, siempre han estado en constante cambio. A modo retrospectivo, podemos hablar sobre transiciones paralelas y relativamente polarizadas. El análisis de los marcos sociales se vuelve interesante por el hecho de que las condiciones y pensamientos difieren e incluso se contradicen. Pocop, en La memoria nacional versus la memoria regional, local y grupal, afirma que una sociedad puede tener tantos pasados y tantos modos de dependencia con esos pasados, como tener relaciones efectivas con el pasado, y debe ser importante para el análisis de la historiografía, como para el estudio del pasado, tener en mente que la conciencia de la sociedad acerca de su pasado es plural, no singular, y está socialmente condicionada de muchas maneras. El esclavismo es una condición que desde siempre ha existido. No está muy lejos de la actualidad y el presente sistema social y económico en el que vivimos. Tan solo en Latinoamérica, la historia colonizadora comienza con tres grupos sociales bien marcados: las sociedades autóctonas, conquistadores europeos y esclavos negros. Las ideas con respecto al esclavismo han sido diferidas y expresadas a través de la sociedad y sus manifestaciones artísticas. En Francisco de Arango y Parreño, el discurso esclavista en la Ilustración cubana, Arango realiza una representación polarizada del sujeto africano, basadas en los estereotipos del esclavo dócil y el esclavo rebelde. Hace una construcción de los esclavos como sujetos sumisos y manipulables. Para el sujeto negro, ser esclavo es una condición que la sociedad europea normalizó y estructuró como elemento intrínseco en el orden económico y en la sociedad en general. James Wells Kempney, en su ilustración Plantación de azúcar, hace una representación del esclavo apegado al estereotipo propuesto por Arango. Se observa cómo el sujeto trabaja en colectivo, bajo condiciones de vestimenta adecuadas y cómodas. El sol es bloqueado por los sombreros que cada uno de ellos tiene graciosamente. No hay rastros de cadenas, ni violencia, y todo es un trabajo armónico. Los signos de ideales esclavistas se hacen evidentes a través de las representaciones gráficas. Al haberse visto al esclavismo como parte natural de las organizaciones sociales, el rol del sujeto negro se quedaba por detrás de los valores y la moral del individuo europeo. Los sujetos negros no aplican como personas. El control social se realizó con base en instituciones que regulaban, sistematizaban y promovían el uso del hombre negro como recurso, elemento de comercio y de trabajo. Arango supo utilizar las coyunturas políticas y económicas para conseguir la liberalización de las relaciones comerciales, el fomento de la trata de esclavos y la consolidación del sistema de producción esclavista, lo cual condujo a un intenso desarrollo de la economía y de la agricultura colonial de las élites de Cuba. Los intereses del movimiento esclavista y la trata negrera en Occidente se dirigían hacia el sector económico. El fotógrafo Henry P. Moore retrató algunas de las fotografías más tempranas e importantes en cuanto a la atención hacia los esclavos. Su fotografía, Contrabando a bordo del barco estadounidense Vermont, retrata la vida de los esclavos siendo ellos materia de contrabando y comercio. Se puede apreciar cómo un grupo de hombres negros se encuentra en el barco Vermont, el cual fungía como almacén, hospital y barco receptor. Tras la victoria de la Unión en la batalla de Port Royal y la pronta partida de los propietarios de las plantaciones,
Los trabajadores de dichas plantas costeras ya no eran considerados esclavos, pero, antes de la proclamación de la emancipación, tampoco eran considerados libres. Por otro lado, las necesidades colectivas comenzaron a ser diferentes en cuanto a los ideales y pensamientos, así como el sentido moral de la sociedad en general. Esto causó conflictos de interés social, debido a que se generaban diferencias de ideales. Se encontraban los esclavistas y los abolicionistas, quienes entraban en conflicto debido a los discursos contrastados de coleccionismo con respecto a lo que se debe o no recordar, promover y resguardar. El coleccionismo pretende construir un canon del recuerdo anhelado, de las grandezas y las trascendencias del pasado. La construcción de esta se hace con base en los poderes e influencias de las élites y clases privilegiadas. Marcel Verdier realizó una pintura llamada Azotes de un esclavo fugitivo. En un modo grotesco, cruel y realista, se observa a un hombre negro acostado boca abajo, desnudo y con las extremidades amarradas con estacas en el suelo, quien es humillado y violentado con azotes por el capataz. Del lado izquierdo de la escena se observa el collar con púas de hierro con una cadena que se utilizaba para atar a los esclavos fugitivos del cuello. Todo esto está ocurriendo frente a otros esclavos, el plantador y su familia. Lo relevante de este trabajo y su relación con el coleccionismo canónico radica en el hecho de que originalmente esta obra fue incluida en el catálogo de exposición del Salón de París, bajo el título Castigo de las cuatro estacas en las colonias, como parte de un coleccionismo estructural. Sin embargo, el jurado de la exposición rechazó la pintura debido a que es demasiado gráfica y explícita, a tal grado que hubiera ofendido a los embajadores coloniales en París, siendo así responsable la élite europea de la canonización y aceptación de lo que es o no memorable coleccionar. La mano de obra esclava llegó a tener un gran impacto, a tal grado que la aportación se hacía autosuficiente y la facilidad de producción se volvía mayor en proporción al número de esclavos, mientras que las pérdidas por las muertes de los sometidos eran financieramente costeables. Para mantener una relación entre el binomio amo-esclavo de manera estable, el primero requería emplear mecanismos de sumisión obligatoria. Esto, además de adoptar una conducta sádica para justificar moralmente que un ser humano le pertenece a otro. El castigo masivo o la tortura individual se practicaban de forma normalizada en caso de la rebelión, desobediencia, sublemación o presuntas fugas de los esclavos. Estas consecuencias no fueron alarmantes para la sociedad en general por mucho tiempo, sino hasta el surgimiento del pensamiento abolicionista, que se cuestionaba y pretendía erradicar el sistema esclavista aplicado. Los pensamientos en pro de la inclusión moral de los esclavos era cada vez más fuerte, a tal grado que el empoderamiento y rebeliones se hacían más presentes. El pensamiento abolicionista se comenzó a reflejar en las manifestaciones artísticas, como la literatura y las artes visuales, retratando la realidad en cuanto a la violencia, crudeza y crueldad que vivían los sujetos sometidos a esclavitud. En contraste con el pensamiento esclavista, los abolicionistas eliminaban la falacia del esclavo feliz, del que Arango hablaba. Colgando por el castigo de las costillas es una obra de Juan Gabriel Stedman, una representación de la violencia en la que se les sometía a los esclavos. Muestra las condiciones en las que sufrían, en donde para nada existe una armonía ni buena calidad de desarrollo. Según los relatos autobiográficos de Stedman, se trata de un negro colgado vivo por las costillas de una horca. El fondo muestra cráneos, presuntamente de esclavos decapitados, en postes. Se hizo una incisión en las costillas de la víctima y se colocó un gancho en el agujero. En este caso, la víctima permaneció con vida durante 3 días, hasta que el centinela que la custodiaba, a quien había insultado, lo mataba a palazos. Se muestra explícitamente, y en conjunto de la descripción del texto de Stedman, lo grotesco que puede ser la respuesta del centinela
que no es equivalente a la violencia emitida por el esclavo, pues ese fue su castigo por haber insultado a un hombre. El sentido de hartazgo de los sujetos esclavos se hacía cada vez más evidente a nivel social. Las sublevaciones, en conjunto con los procesos de independencia que ya se llevaban en lo que ahora es Latinoamérica, permitían ese sentido de empoderamiento por parte de los sujetos sometidos. Todo esto, además del cada vez más influyente pensamiento abolicionista, fortalecieron las manifestaciones sociales y artísticas. Literatura, pinturas y esculturas eran realizadas a modo de protesta, como lo es la escultura ¿Por qué nació esclavizada? De Jean Carpeaux. Levanta una deuda moral de la esclavitud y a modo de denuncia refleja a través de su volumen el busto de una mujer negra en una posición de resistencia a las cuerdas que la mantienen atada. Su rostro refleja furia y agonía, tras esforzarse a escapar de dichas cuerdas. Es una protesta del artista protagonizada por una mujer no europea. La historia revolucionaria de los esclavos negros resulta ser inspiradora, pero en ocasiones desconocida y muchas veces ignorada. Se sabe por medio de escritos que los esclavos eran medios de producción que se evaluaban a partir de tres variables: el precio de la compra, las horas diarias de trabajo y la esperanza de vida estimada. Hablando en retrospectiva, es impresionante el pensamiento social que se tenía con respecto a la moral, lo correcto y los sistemas económicos aplicables. Sería idealismo social observar la trata negrera de Occidente en siglos pasados, asociándola solamente con el factor ético, pues el componente económico se hace evidente al estudiar la situación, y resulta cuestionable desconocer las muchas riquezas levantadas con base en la mano de obra y el comercio de esclavos. La emancipación y la independencia en Latinoamérica es ahora un hecho, o al menos de forma técnica. Ya no se habla del precio del sujeto, sino del valor de las personas. Y eso es un avance relativo. En teoría, el esclavismo dejó de existir en los sistemas económicos para pasar a trabajos obreros, otorgando días de descanso y aspirando a un salario. ¿Qué es de diferente ahora?